¿Estamos despiertos? Gracias. Inicio por reconocer esta gran iniciativa que el día de hoy se presenta. Este Centro de Liderazgo, Innovación y Ciudadanía. Estas dos palabras, innovación y ciudadanía, tienen que ser parte del modelo universitario, del tipo de personas que la universidad debe de formar, críticos, propositivos, comprometidos. Y agradezco mucho la presencia de la señora rectora, doña Tere, la conozco de algún tiempo y hemos caminado juntos en tareas universitarias, de la señora directora de la división, doña Claudia, el señor director del departamento, el domingo fue mi alumno, yo lo presumo, no me presumo bien, pero sí lo presumo a él como mi alumno, y agradecer tanto a Cristian como a Pedro Rangel, las autoridades, lo que hoy están apoyando, porque el mundo de mañana está por construirse. Cuando escuchábamos hace un momento a don Federico Esteves, que tiene un gran prestigio académico y una gran presencia crítica, pues sin duda que esto pasa por una reflexión de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde queremos llegar. Soy un orgullosísimo egresado de esta casa de estudios y el ser universitario nos da un distintivo y al mismo tiempo un compromiso de una gran responsabilidad. La palabra responsabilidad viene a dar respuesta a las cosas. Pues hoy estamos frente a un escenario internacional que probablemente casi nadie en su peor insomnio hubiera anticipado. Un neopopulismo conservador, desinformado, dogmático, el trumpocalipsis. ¿Qué vamos a hacer frente a esta relación de México y Estados Unidos? Compartimos prácticamente la frontera más grande del mundo. Tenemos una enorme cantidad de cruces de personas y tenemos un gran intercambio comercial. Se atribuye al presidente Porfirio Díaz aquella frase de pobre México, tan cerca de Dios y tan lejos de Estados Unidos. O al revés, tan cerca de Estados Unidos, tan lejos de Dios. Esta relación, que es compleja, en México y en Guanajuato es muy importante. 2 de cada 3 guanajuatenses tienen un familiar en Estados Unidos. Esto está documentado. 2 de cada 3. Y proporciones parecidas ocurren en Puebla, en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en Jalisco. De hecho, Guanajuato es el tercero en los números absolutos. Zacatecas es el número 1 en lo que se refiere a la parte relativa. Nos preguntamos entonces, ¿estábamos preparados? No. Don Federico puso un cuadro que es muy ilustrativo, en rojo y azul. La candidata Clinton ganó prácticamente todas las poblaciones de más de 1 millón de habitantes. Y el candidato Trump ganó el resto de las poblaciones, sobre todo rurales. Y en la autopsia de por qué ganó, fue una campaña diseñada de manera de cirugía de corazón abierto. Y pone de relieve los temas que parecían que no eran tan importantes. Es el traje a la medida. ¿Cuándo soñamos con un presidente empresario en Estados Unidos? ¿Cuándo ubicamos la posibilidad de un presidente de Estados Unidos que le tuviera miedo a México? Nos tiene miedo. Somos el 8.9% del comercio con Estados Unidos y nos tiene miedo. Pero en su esquema dogmático presenta a México como alguien que es peligroso. Hay muchos comentarios de por qué llega. Estados Unidos es un país dividido. Hay una descalificación casi mundial a la clase política y a los partidos. Hay una insatisfacción en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema del empleo. Entonces quieren soluciones.
Entonces llega una persona que les brinda esta posibilidad. Segundo, hay extremos en una serie de criterios de carácter social que no necesariamente unifican a la Unión Americana, y pues fue muy sencillo encontrar. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar un presidente tan desconocedor que quiere poner un muro? Cuando esos modelos son anacrónicos. Es regresar al Museo de Arqueología Política de los siglos pasados. Entonces, en esta relación compleja de México y Estados Unidos, yo quisiera hoy comentar 5 aspectos. Primero, la parte de México en su economía. Segundo, la parte de Estados Unidos. Tercero, algunas aproximaciones en cuanto a la migración, que es un tema muy visible y muy sensible para muchos de nosotros. Finalmente, el Tratado de Comercio y algunas reflexiones para terminar. Desde el ángulo de México, hay algunas buenas noticias, porque a veces nos olvidan. México es prácticamente la 15ª economía del mundo. En tamaño del producto es la segunda, después de Brasil en América Latina. Tenemos un PIB bastante importante. Tenemos grandes temas de comercio libre, no libre comercio en castellano. Y el comercio libre somos los que tenemos mayor capacidad exportadora en América Latina. Durante muchos años, México esperó la necesidad de una serie de reformas, sobre todo las reformas estructurales, la energética, la laboral, la educativa, la fiscal, la de telecomunicaciones. Recuerdo en septiembre de hace 17 años, siendo gobernador electo, platiqué con el presidente Zedillo y le pregunté al señor presidente, si usted pudiera regresar alrededor de la historia, ¿qué haría las reformas estructurales? No nos dio la voluntad política y la mediocridad de los partidos y de la clase política de este país para lograr algunas conciliaciones hacia estas reformas. Mientras Chile, Brasil y otros hicieron la tarea, México dejó pasar la oportunidad. El tamaño de la economía es importante. Sin embargo, tenemos una contradicción que nos afecta muchísimo, y es la corrupción. El tema peor atendido en México hoy en día es la corrupción. Es el cáncer que ha hecho metástasis. Y hace unos días el rector de la Universidad Nacional, don Enrique Graue, me decía en privado que damos la impresión de que estamos patentando la impunidad. Y sí, cuando pensamos en el mapa de Estados Unidos y se escucha la palabra México, se piensa en violencia, inseguridad, corrupción y peor aún, impunidad. En este espectro, pues hay que recordar que México tiene mucho que ofrecer. Es la 10ª economía de mayor tamaño de exportación del mundo. Tenemos una posibilidad muy importante de exportación: autos, piezas de repuesto, camiones de reparto, computadoras, petróleo crudo, que no sabemos potenciar, teléfonos celulares e instrumentos médicos. Y en el caso del petróleo, tenemos casi 40 años que no hemos hecho una refinería, porque la industria no hemos sabido aprovechar. Es más barato refinar en Texas e importar, y hoy se importa más del 50% de las gasolinas, que hacer una industria petrolera estratégica, por el secuestro del sindicato, por la falta de visión estratégica, por muchas razones. ¿Qué importamos? Piezas de repuesto, refinados de petróleo, gran contradicción, circuitos integrados, computadoras y autos. ¿Y a dónde exportamos? Pues Estados Unidos, Canadá, China, Alemania y Japón. Sí, hay una gran dependencia hacia América del Norte, y cuando Estados Unidos estornuda nos da neumonía. Y lo que México no ha sabido hacer es diversificar sus mercados, porque hoy los corazones económicos del mundo son América del Norte, Asia-Pacífico, Europa, partes de América Latina. ¿Y de dónde importamos? Pues principalmente de Estados Unidos, de China, de Japón, de Corea del Sur y de Alemania. Entonces estamos en buenas condiciones en algunos aspectos. Hasta nos tienen miedo. Ahora veamos la parte de Estados Unidos. Pues sí, es la economía número 1 del mundo. China ha emergido de manera exponencial. Son el segundo país exportador después de China en el mundo. Exportan petróleo refinado, aviones, helicópteros, autos, turbinas, medicamentos, etc.
importan computadoras y otras cosas, pues la relación es muy importante. Y hoy vamos contra la lógica. Deberíamos estar trabajando en la integración de América del Norte. América del Norte unido es el mayor mercado del mundo. Y lo absurdo, es más difícil conseguir una visa para ir a Estados Unidos que importar una cabeza de ganado. Y estamos hablando de una relación en donde hay una dependencia muy significativa que el común de los estadounidenses no se da cuenta. ¿Qué pasaría con la industria de la construcción sin mexicanos? Si la industria de los servicios de hoteles y de turismo, en la agricultura, en varios aspectos, porque hoy estamos ante un fenómeno contra la globalización y regresando a los nacionalismos. Brexit, la elección de Estados Unidos, la última elección en Francia, porque la globalización no necesariamente está funcionando de manera plena, y porque además en varios países, incluido el nuestro, la democracia no está siendo eficaz. Hoy hay más democracia en México, sí. Somos mejores, no necesariamente. Entonces, frente a todo este tipo de situaciones, pues tenemos una comunicación entre nosotros, y eso parte de la migración. Estados Unidos tiene como 325 millones de habitantes. De esos, 52 millones son de origen hispano. Hay más hispanoparlantes en Estados Unidos que en la península ibérica. De esos 52 millones, 35 son de origen mexicano, casi 36, la población de Canadá. O sea, los habitantes que hay de origen mexicano en Estados Unidos equivalen a la población de Canadá. De esos 35 millones, 12 son primera generación y 23, 24 son segunda o tercera generación. Para los que somos de Guanajuato, lo sabemos de otra forma. Yo recuerdo, y muchos no habían nacido, de niño caminaba por el paseo de la prensa aquí en la capital y había miles de braceros que estaban obteniendo su pasaporte y sus permisos especiales. Los movimientos fueron cambiando. Hay algunas personas que no se habían dado cuenta que la migración o la diáspora tiene ya segunda, tercera, cuarta o quintas generaciones. Pues junto con esto, pues nosotros tenemos que reconocer la importancia del motor de la economía a través del Tratado de Comercio. Hay que recordar que la propuesta del tratado no fue una propuesta que vino de fuera, la propuso el presidente Salinas. Estaba entrando el presidente Salinas y el presidente Bush padre, y en un acuerdo en Houston, el presidente Salinas, que tiene una sólida formación, sorprende y propone la existencia del tratado. El tratado ha dado mejores condiciones en algunas cosas, en otras no, es opinable. Sin embargo, lo que sí hay que reconocer es que debido al tratado hoy se han creado más de 40 millones de empleos y que es un punto de referencia en el mundo. Por otro lado, México es, si no el primer país en el número de tratados de comercio libre, es uno de los países que más tratados tiene en el mundo. Guste o no el modelo económico, México tiene experiencia en materia de tratados. Pues debido a todo esto, pues hay una relación muy grande, principalmente en los estados de la frontera, California, Texas, Arizona, Nuevo México, entre otros, y hay incidencias muy relevantes en lugares como por ejemplo la parte de la agricultura. Entonces llega un señor que está acostumbrado a hacer todo a través de bravuconadas. ¿Es un hombre preparado? No. ¿Conoce a México? Tampoco. ¿Tiene una nueva visión para el mundo? No. Lo que está haciendo es, a través del miedo, miedo en temas de defensa nacional, miedo en temas de competitividad económica, miedo en torno a las migraciones que pudieran existir, para ver cómo se van a hacer las cosas. Permítanme presumirles algo. Cuando llegó el huracán Katrina, siendo cabeza del gobierno local, me tocó estar en Dallas, Fort Worth. La diáspora de Guanajuato está principalmente en Dallas, Fort Worth, en Los Ángeles, en Chicago, Carolina del Norte y otros sitios. Y le pregunté al cónsul mexicano
cómo estaba el tema de la atención. Y le pregunté si era necesario ir a acompañar a los paisanos. Me dijo no. Me dice, ¿sabe usted cuántos migrantes mexicanos están en los albergues en Nueva Orleans? Nadie. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, por el temor a ser deportados, y segundo, porque hay una maravilla que tenemos, que es la solidaridad social, que es el rostro social del amor, que hace que los mexicanos se organicen de otra manera. La gran paradoja es ¿quién reconstruyó Nueva Orleans? Los mexicanos. Entonces necesitamos hacer una mejor proyección de carácter internacional para que el estadounidense primero nos conozca y luego no nos tenga miedo, y que sepamos cooperar y colaborar de manera diferente. El señor Trump nos dice vamos a revisar el tratado. El tratado siempre será perfectible y desde luego que puede mejorar. Hay áreas que en su momento no consideró y que se convierte en una gran oportunidad. Por ejemplo, el tema de estandarización. No tomó en cuenta la propiedad intelectual, los estándares de calidad. El tema laboral no se incluyó de manera plena, ni la responsabilidad social y la parte sustentable. Durante mucho tiempo se criticó que tanto en lo laboral como en el medio ambiente y en el tema de educación, el tratado no tuvo mayor incorporación. Segunda área de oportunidad, la modernización. No existía el comercio electrónico, hay que incluirlo. No habíamos hecho la reforma energética, con todo y sus limitaciones, hay que incorporarlo. Tercer área, necesitamos facilidades de mercadeo, mejorar la infraestructura, mejorar los mecanismos eventuales de inversión extranjera. Y además, lo digo con mucho respeto, México tiene todavía en vida a muchos de los que negociaron el tratado y son especialistas y son muy buenos, más allá de formación técnica, y además estudiaron las mejores universidades de Estados Unidos, todavía están por aquí. Y cuando se anuncia todo esto, en realidad estamos hablando de un gobierno en Estados Unidos que no termina de instalarse, porque en Estados Unidos, a diferencia de México, hasta los cuartos niveles del gobierno ejecutivo se ratifican en el Senado. En México solamente es hoy el Procurador General de la República, va a ir cambiando. Cuando, por ejemplo, el presidente Trump ingresa al cargo y se hace la invitación para que el presidente Peña vaya en la semana final de enero y se cancela, pues hay muchas razones. La primera es que ni siquiera era secretario de Estado, no había con quién dialogar. El secretario de Gobernación o el canciller no tenía ni siquiera interlocutores. Semanas después pusieron al de Comercio, etc. Sí, la relación es compleja. Voy a usar una figura que no es mía y no pretende ser ofensiva. La relación de México con Estados Unidos se ha definido, es como estar en la cama con un elefante. Y cuando el elefante se pone amoroso, es una relación muy asimétrica y por supuesto muy incómoda, y pasa también por el tema de la paridad cambiaria. La paridad cambiaria se ha modificado muchísimo a partir precisamente de enero. El 25 de enero, el día que cancela el presidente Peña su visita a Washington, estaba en 21 pesos, hoy está en 18, porque las cosas de una manera se han venido ajustando. Dentro de todo, el manejo del Banco de México ha sido escrupulosamente de una intención cuidadosa. Se puede o no estar de acuerdo, pero ayuda a tener un banco autónomo frente a muchas de estas consideraciones, pero evidentemente que nadie tiene la capacidad de pronosticar el futuro. Uno de los aspectos que más inciden, por ejemplo, en la vida económica de México es el tema de las remesas. Las remesas se han incrementado y el ingreso de las remesas en México ha estado en los últimos 10, 15 años entre los primeros, segundos o terceros lugares.
compite con el ingreso de turismo, el ingreso del petróleo y el ingreso que viene por parte de las remesas. La mayoría de los que me escuchan el día de hoy son de Guanajuato y seguramente muchos vienen de comunidades de altísima migración y el impacto de las remesas es inmenso. ¿Por qué se ha incrementado el tema de las remesas? Pues por el temor. Conozco mexicanos en Estados Unidos que están indocumentados, no ilegales. La palabra indocumentado da un tono diferente. Son indocumentados y ya van varios de ellos que los regresan a México. ¿Qué pasa con su patrimonio? ¿Qué pasa con sus hijos? Etcétera. Hay una enorme cantidad de tragedias que estamos viviendo y para las cuales no nos habíamos preparado. También, y lo digo en el ámbito de respeto, la política exterior de México la diseña el Ejecutivo Federal, se instrumenta a través de la Cancillería y hay un acompañamiento del diseño republicano por parte de los senadores de la República. Todos los acuerdos y tratados pasan por ahí. Hace aproximadamente un año se firmó el TPP y una bravuconada, el presidente Trump dice: nos vamos a salir de lo que pasa, pues hay que revisarlo. Pero también, lo digo con ánimo de respeto proactivo, en México no tenemos una política exterior de Estado. Nos urge una política exterior de Estado. Desde el primer día que entró el señor presidente de la República hemos tenido 5 embajadores en Washington. Vamos a poner 4, porque el embajador Sarucán iba de salida y empezó con Medina Mora. Podemos tener 4 o 5 embajadores cuando no tenemos ese tipo de relación y de confianza. En el Senado, en diciembre, empezamos a recibir de los soñadores, de los dreamers, a un conjunto de alumnos que estaban preocupados y hemos estado cerca de las comunidades mexicanas. En enero estuvimos en Los Ángeles escuchando a los académicos, al Senado local, que es como parte del Congreso, que son bicamerales, a diferencia de México es unicameral, la mayoría son bicamerales, y empezamos a desarrollar acercamientos más grandes con ellos. En febrero tuve el privilegio de estar en Arizona y de hablar frente al Congreso de Arizona, y agradezco mucho. Soy la primera persona externa del país que es invitado a hablar a la legislatura de Arizona, y no es un escenario sencillo. La mayoría son republicanos, pero no dan la vida por este señor. He hablado con encuestólogos y parte de la explicación de la autopsia, al margen de por qué casi nadie buscó la victoria de este señor, es porque las personas no tienen confianza en votar por la señora Clinton. Les daba un poco más de confianza votar por este señor, pero les daba pena reconocerlo. Muéstrenme personas que puedan decir que les da orgullo haber votado por cierta persona. Pues hoy lo que necesitamos tener es una nueva visión estratégica. Y cierro con lo siguiente: vivimos entre la incertidumbre y la amenaza. ¿Cuándo nos habíamos encontrado el conocimiento de la política internacional de una persona a través de los tweets? Es la tuitocracia. A través de los tweets nos damos cuenta de lo que está pasando. Tengo el privilegio, por ser senador, de tener contacto con personas de la embajada y demás, y mientras estaban los primeros diálogos después del 20 de enero, sin secretario de Estado, preparando la posible visita del presidente Peña Nieto, los negociadores de Washington estaban enterando por tweets lo que quería el presidente. Pues hoy necesitamos más certeza, y frente a eso, pues sí, si se va a renegociar el tratado, hay que estar preparados para eso, en la parte empresarial, en la parte académica, en la parte gubernamental. Lo digo con mucho respeto: necesitamos un Ejecutivo Federal más proactivo, más estratégico y más defensor de los intereses de México. Pero sobre todo lo que necesitamos es regresar a lo que ha hecho grande este país y lo que inspira este proyecto de liderazgo, que es ciudadanía. Independientemente de partidos, independientemente de ideologías, necesitamos que la ciudadanía se exprese. ¿Qué queremos? ¿Ciudadanos del mundo? ¿Ciudadanos nacionalistas? No son necesariamente contradictorios. ¿Cuál es el papel de una universidad? Hay muchos temas que tendrán que incorporarse: educación, ciencia, tecnología e innovación. Y hay una oportunidad maravillosa: el tema de la cultura. En cultura, México tiene un patrimonio maravilloso.
una diversidad multiétnica, más de 60 etnias y lenguas indígenas, el orgullo del arte, de lo que los mexicanos han hecho con polvo, sudor y lágrimas, se puede manifestar de una manera muy plena. Entonces la relación no es clara, lo único claro es que está confuso. Y frente a eso, necesitamos fortalecer la mirada nacionalista, sí, la mirada globalizadora también, la mirada latinoamericana, y eso pasa por el liderazgo de todos nosotros. Hoy el mundo es diferente. ¿Qué pasaría en los dos extremos de un neopopulismo conservador y un neopopulismo populista de izquierda en México? Es el tipo de preguntas que tenemos que hacernos. Hoy entonces tenemos que seguir siendo orgullosamente guanajuatenses, orgullosamente mexicanos, orgullosamente latinoamericanos, ciudadanos del mundo, pero que no estamos a la reacción. La diferencia entre lo que somos y lo que queremos ser es el papel que todos queremos realizar. Muchas gracias.